Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y me dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, Señor, te doy gracias porque nuevamente, Padre, puedo compartir con mis hermanos un domingo más, Señor. Pero, Señor, dame la gracia para saber tocar este tema como lo debo de hacer. Señor, danos esa misma gracia, Padre, para poder perdonar a aquellos que quizás nos han hecho daño. Quizás hemos venido cargando amargura, rencor contra alguien, Señor, y que delante de los ojos humanos pudiera ser válido. Pero tú nos mandas a perdonar, Padre. Quizás estamos, Señor, con aferro al pasado, Padre. Con aferro a personas que ya no están. O que quizás, Señor, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos tenido en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, Señor, estudiarla, ver qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayudes a entender esto de la mejor manera posible, Padre. Hónrate y engrandécete por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas, hermano, más difíciles en la vida cristiana es el poder perdonar. En lo personal, hay muchas veces que yo no quiero hacerlo. Hay muchas veces que yo no quiero perdonar. Y no es que no pueda hacerlo. A veces, hermano, es de que en mi decisión está el no querer hacerlo. Porque tenemos la opción para perdonar y podemos hacerlo, pero la realidad es que preferimos seguir quedándonos con nuestro enojo y nuestro orgullo, porque ese es el camino más fácil que seguir. Generalmente ese deseo de no querer perdonar nace de mi orgullo, nace de mi ego, nace de mi idolatría hacia mi persona. Porque usamos frases, ¿verdad? Como: él no merece mi perdón. ¿Qué no sabe lo que me hizo a mí? ¿No sabe a quién se lo hizo? Perdono, pero no olvido, ¿verdad? Decimos. Dios perdona, pero yo no. Que se arregle con el Señor. O frases similares. Y cada una de esas frases, hermano, gira en torno a mí. Gira en torno al yo. Todo se trata de mí. Y puedo, hermano, tener miles de excusas y justificaciones para no perdonar el daño que me han hecho, pero Dios me manda a perdonar. Sí, me han lastimado, pero Dios me manda a perdonar. Quizás me han ofendido, pero Dios me manda a perdonar. Probablemente lo que me hicieron, hermano, humanamente hablando, parece imperdonable. Pero adivine qué, Dios me manda a perdonar. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya sido, Dios me manda
a perdonar. Como dije al principio, no es algo fácil de llevar a cabo, hermano, en nuestra naturaleza humana y pecaminosa. El dolor y el daño, tristemente, no desaparecen de un día a otro, pero si Dios manda a perdonar, es porque Él nos dará la capacidad para perdonar. Es imposible, hermanos, hablar de perdón y no entender y no recordar el perdón de pecados que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Aquel perdón que nos dio vida a vosotros, hermanos, dice la Biblia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese perdón por el cual ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice 1 Corintios 6:11. Por ese perdón que Jesús nos ha dado, hermano, es de la manera que Cristo nos perdonó, así también dice la Biblia, hacedlo vosotros. Si por medio de Jesús, hermano, Dios ha perdonado aquello por lo cual yo lo había ofendido, y esa ofensa, hermano, era inexcusable delante del Señor, era desagradable delante de su presencia, y el Señor me lo ha perdonado, ¿cómo no habré yo de perdonar a otros? Entender el Evangelio, hermano, creerlo, es aceptar el perdón de Dios. Es entender que necesito arrepentirme y que necesito que Jesús, a través de su sangre, limpie y perdone mis pecados. Si por medio de Jesús Dios ha perdonado aquello por lo cual yo le había ofendido, que era imperdonable delante de su presencia, hermano, ¿cómo no habré yo de perdonar a otros? Para el cristiano el perdonar no es opcional, es un mandato, es de forma imperativa. Como yo te perdoné, tú perdona a otros, dice el Señor. El guardar rencor, amargura, enojo hacia alguien más es pecado. Y esa es la principal razón, hermanos, para aprender a perdonar, para poder agradar a Dios. Hermanos, el no perdonar es pecado. Por eso les decía, ¿verdad? En las mañanas a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay cosas en las que estamos fallando porque ni sabemos que son pecado. Dios nos manda, hermano, a perdonar. Y si yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Dios me manda a decir la verdad. Y si yo no digo la verdad, estoy pecando. Dios me manda a no matar. Y si yo mato a alguien, estoy pecando, ¿verdad? Espero que nadie de aquí haya matado a alguien, porque si no me va a querer matar a mí en algún momento. Dios sabe que no es bueno, hermano, que estemos guardando y cargando ese rencor, esa amargura, ese pasado que nos negamos a perdonar y a soltar. Él sabe que solo me estoy haciendo daño al no perdonar, y por eso en su infinita sabiduría me manda a perdonar, porque sabe qué es lo que me conviene. A través de la historia de Jonás, hermano, encontramos una historia perfecta para aprender a perdonar. Jonás, ¿verdad? Si usted ha dado clase alguna vez, yo sé que usted le ha hablado a los niños, ¿verdad? De la ballena, que no era una ballena, espero que no lo haya hecho así. Y Jonás lo conocemos, hermano, como el profeta dormilón, ¿verdad? Un profeta que pudiéramos pensar que era flojo, un profeta que pues no le gustaba tanto trabajar, ¿verdad? No le gustaba tanto el predicar, porque pues lo que vemos en la historia es que mientras estaba la tempestad, pues él estaba durmiendo y tuvieron que ir a despertarlo, y encontramos el ejemplo perfecto de lo que es la desobediencia al Señor. Encontramos también, hermano, cómo es la soberanía de Dios hacia sus hijos. Jonás no quería ir a Nínive, Dios mueve literalmente, hermanos, cielo, tierra y mar, para que Jonás vaya y predique a Nínive, y vemos que el cristiano, el hijo de Dios, el siervo de Dios, el que se considera creyente, no puede hacer algo que su Dios no quiere que haga. Si Dios te manda a algo, hermano, aunque tú trates de huir, Dios cumplirá su propósito que tiene en ti de una buena manera o de una mala manera, pero créeme que tú vas a terminar haciéndolo y en el punto exacto donde Dios te quiere. Te puedes negar, te puedes enojar, puedes patalear, puedes hacer berrinche, puedes llorar, pero si Dios quiere que tú hagas algo, te va a quebrantar de tal forma hasta tenerte donde Él te quiere. Y qué grande es Dios, porque en nuestra propia sabiduría estaríamos perdidos, en nuestras propias capacidades estaríamos alejados de Él, pero Dios en su infinito amor, y un amor soberano, hermanos, nos guía hasta donde Él quiere que estemos.
porque donde Él quiere que estemos es el mejor lugar para estar. Debería de aterrarnos, hermano, estar fuera de la voluntad de Dios. Debería de darnos miedo el ser nosotros quien provee en nuestra casa. Algo que he entendido, hermano, ahora que estoy recién casado, es que yo no soy quien provee a la casa, es Dios quien provee a mi hogar. A través de Él es que en mi casa hay comida, porque si no es por Él, hermano, mi casa estaría vacía. Si no es por Él, hermano, yo no tendría dónde dormir. Si no es por Él, yo no tendría trabajo. Y por eso estar en la voluntad de Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Pero Jonás, hermano, aparte de todas esas características de la historia que le acabo de dar, es una historia donde Dios nos enseña a perdonar. No perdonar, hermano, es pecado. Jonás 1, del 1 al 2. Vamos a ver quiénes eran los ninivitas. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Los ninivitas, hermano, eran un pueblo de Asiria. Este pueblo crecía en poder militar y muchos creían que no tardarían mucho en invadir Palestina, o sea, invadir al pueblo de Israel en el contexto donde se está desarrollando la historia de Jonás. Entonces, el pueblo ninivita, hermano, era un pueblo con un gran poder militar. Un pueblo, hermano, que estaba a punto de atacar al pueblo de Israel. Se cree y se dice que ya tenían conflictos con Israel. Se cree, verdad, que los ninivitas eran una piedrita en el zapato del pueblo del pueblo de Israel. Era alguien que los molestaba continuamente. Los ninivitas, hermano, también se dice en la historia que si encontraban a un israelita en el desierto o en su terreno, o aún los ninivitas llegaban a cruzar el territorio israelita, los ninivitas agarraban al israelita y lo mataban. ¿Por qué? Porque sí y porque no, y por si acaso. Esa era la violencia, hermano, del pueblo ninivita. Uno de los historiadores lo describe de esta manera. Una crueldad sin igual en los tiempos antiguos. Pirámides de cabezas humanas marcaban el paso de los conquistadores ninivitas. Los muchachos y muchachas eran quemados vivos o reservados para cosas peores. Los hombres eran empalados, desollados, cegados o privados de sus manos, pies, orejas o narices. Las mujeres y niños eran esclavizados, la ciudad tomada, incendiada, y los árboles cercanos cortados. Es como describe cada vez que el ejército ninivita atacaba una ciudad. Eran un pueblo cruel, como ningún otro. No importaba si eras hombre, si eras mujer, si eras niño, si eras niña, los ninivitas estaban confinados a destruirte. El libro de Nahum, mira, hermano, adelantito, Jonás, Miqueas, Nahum, y póngale un separador, hermano, ahí para que no le cueste encontrarlo cuando regresemos a Jonás, ¿verdad? Nahum, capítulo 3, versículo 1. Este mensaje, hermano, es contra Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. En Nahum, hermano, se nos predice la destrucción futura de Nínive. O sea, el Señor, hermano, en esta historia, ¿verdad? Si usted la ha leído, usted ve que Nínive se arrepiente. Nínive cambia, ¿verdad? Dice que mandan a poner a todos los animales en ayunos y todas las personas, pero años más tarde, hermano, el pueblo de Nínive volvió a practicar las mismas cosas de las cuales se habían arrepentido, y el Señor ahora sí destruye a Nínive. Entonces, vemos, hermano, que Nínive era una ciudad violenta, una ciudad sanguinaria, y Jonás tenía las excusas perfectas para odiar, para aborrecer y para no querer predicar del arrepentimiento en Nínive. Pero Dios amaba a Nínive. Los quería salvar, hermano, y no destruir. Dios sabía que ellos se arrepentirían y envía a Jonás.
Ahora, usted puede decir, ¿verdad? Pues qué desobediente sigue siendo Jonás. Imagínese, hermana Marta, que le matan a sus 2 hijas. Y tiene la oportunidad de compartir el evangelio con el que los asesinó. Esa era la situación en la que estaba Jonás, hermano. Porque decimos, pues, ¿qué le habían hecho a Jonás? Probablemente le habían matado a un amigo. Probablemente le habían matado a un familiar. Probablemente le habían matado a un conocido. Es más, hermano, cuando vemos, ¿verdad? Y cuando vimos lo que Donald Trump estaba haciendo con nuestros parientes, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿sí o no que nos enojamos? ¿Los conocía? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se enojó si no los conocía? Porque eran mexicanos y no teníamos más razón, ¿verdad? Más que eran mexicanos. Y aunque él estaba en su derecho, quizás no eran las formas ni las maneras de sacarlo, ¿verdad? De esa forma. Entonces, Jonás sentía ese mismo celo que nosotros sentimos, incluso peor, porque ya no los estaban matando y a los israelitas, a los hermanos de Jonás en su nación, sí lo estaban haciendo. Entonces, que Dios le diga, ve y predícales, porque los quiero salvar. Ponía a Jonás entre la espada y la pared. Voy, predico, y vemos al final del capítulo, por eso yo no quería, le dice a Dios, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar si se arrepentían. Y después de lo que le han hecho a mi pueblo, quizás Jonás había visto madres llorando porque habían matado a sus hijos. Quizás había visto viudas ahora que había dejado huérfanos porque habían matado a un padre, a un esposo. Quizás Jonás había visto familias desesperando y llorando porque los ninivitas habían desollado a alguno de sus parientes. Hermano, la situación con la que Jonás estaba luchando no era fácil. Él tenía la excusa humanamente hablando perfecta para decir, yo no quiero ir y predicar. Yo no quiero ir y esparcirles el evangelio. Yo no quiero ir y decirles que se arrepientan. Yo no quiero ir porque ellos merecen la destrucción del Señor. ¿Y la merecían, sí o no? ¿Cómo lo describen, hermano, los historiadores? Dice aquí que eran pirámides de cabezas humanas, hermano. Debe ser algo horrible, hermanos. El olor, sangre por todos lados, cerebros por todos lados. Se lo estoy contando así, hermano, para que nos metamos en la historia, ¿verdad? Para que podamos entender a Jonás. Jonás, hermano, no era, creo yo, un profeta flojo. Jonás tenía la razón para no ir a predicar desde una perspectiva humana. Jonás podía decir, ese pueblo merece la destrucción. ¿Qué no ves lo que le han hecho a mi pueblo? ¿Qué no ves cómo los han matado? ¿Qué no ves, Señor, que hay familias llorando? ¿Qué no ves, Señor, que hay tumbas de tu pueblo porque han muerto en manos de los ninivitas? Jonás tenía razones. Jonás tenía excusas para no perdonar. Pero vamos a ver, hermano, ahora que Dios también perdona a Jonás. Jonás, hermano, su pecado fue huir de la presencia de Dios para no hacer lo que se le había ordenado. Hermano, Jonás estaba tratando de esconderse. Y así somos muchos de nosotros. Cuando no queremos perdonar, hermano, estamos huyendo del Señor. Cuando no queremos perdonar y nos resignamos a seguir guardando ese rencor, a seguir teniendo esa amargura, en lugar de acercarnos al Señor, hermano, estamos haciendo exactamente lo mismo que Jonás, yendo hacia la dirección contraria. Lo que Dios quiere es que perdones, pero si tú no perdonas, entonces estás yendo al lado opuesto. Y déjeme decirle algo, hermano, no hay un lugar para poder escondernos del Señor. Dice el versículo número 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecó? Que viene el Señor y les pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué se estaban escondiendo de él, hermanos? Por su pecado. Hermanos, el pecado nos aparta del Señor. Y si yo no estoy queriendo perdonar, yo estoy huyendo de donde el Señor quiere que yo esté. Ahora, esto es bien curioso y
Tarsis, hermano, estaba exactamente ubicado hacia el otro lado. Sí, Nínive estaba hacia el norte, Tarsis estaba hacia el sur. Es más, vaya, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Jonás debía de ir a Tijuana y se fue hasta Campeche. para que entendamos, ¿verdad? Un poquito. Del norte, donde debía de ir, se fue hasta el sur. Tiempo, pagó su propio pasaje para tratar de esconderse del Señor. Hermano, no perdonar me llevará a cargar más y más y más y más. Y algo que en cierto modo debería de ser un poco más sencillo, nosotros simplemente lo estamos haciendo más pesado. Simplemente, en lugar, ¿verdad?, ese pleito, ese problema que debimos de haber arreglado, en lugar de hacerse solucionarse, simplemente se está expandiendo entre más y más tiempo. Dejemos de pasar. Porque, hermano, si no perdono, me está llevando a cargar más pecado. Pero ahora vamos a ver cuál fue el castigo de Jonás. Lo conocemos, hermano. 4 al 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron el mar de los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hermano, Dios lo estaba señalando por su pecado. El echar suertes, hermano, no era una práctica cristiana. Lo vemos en la Biblia y la mayor parte de las veces que lo vemos era una práctica, ¿verdad?, secular, era una práctica del mundo. Pero Dios, hermano, como gobierna todo, estaba diciendo: Jonás es el culpable. Jonás es el responsable. Todo lo que estaba sucediendo, hermano, a los marineros era culpa de Jonás. Cuando no queremos perdonar, hermano, nuestra amargura se la contagiamos a los que nos rodean. Hijos, hermanos, primos, amigos, parientes. Y las consecuencias, hermano, ojalá fueran no solamente para nosotros, no, para todos los demás. Muchas veces parte de nuestro carácter, hermano, tan amargado que tenemos, es porque no queremos perdonar. Y se nota, hermano, cuando una persona trae rencor, cuando una persona trae enojo contra alguien. Es palpable la forma, ¿verdad?, que habla, que se expresa. Y qué triste, hermano, es vivir de esa manera. Qué feo, hermano, es encontrarse en esa situación. Porque, como le dije, hermano, no solamente la amargura se queda en nosotros, sino que se extiende hacia todos los demás. Se extiende hacia nuestra pareja, se extiende hacia sus hijos, se extiende hacia todos los que le rodean. Pareciera como si se pudiera oler, ¿verdad? Porque Dios nos señala también directamente a nosotros, diciéndonos: tú tienes que perdonar esto. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que quitarte esta amargura. Tú tienes que quitarte este rencor. Sabía, hermanos, ellos que era un siervo del Dios que creó los mares. ¿Imaginas el testimonio que se llevaron esos hombres de Jonás? Desobediente, estaba durmiendo, no quería afrontar la situación, no quería absorber la culpa, ¿verdad? Estaba tratando de huir. Aún, hermano, otra gente sabía que estaba haciendo algo incorrecto, Jonás. Ahora, hermano, lo que estaba haciendo Jonás venía de su religiosidad.
Jonás conocía a Dios. Jonás sabía quién era Dios. Jonás sabía que debía de ir y predicar, porque lo vemos al final del capítulo. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Quizás no batallamos con pecados visibles, ¿verdad? Quizás ya usted no toma, quizás usted ya no fuma, quizás usted ya no se va de fiesta, quizás usted ya no usa este tipo de ropa, quizás usted, ¿verdad?, ya trae sus ofrendas. Es más, quizás usted ya está hasta involucrado en algo de la iglesia. Quizás usted participa de una o de otra manera, pero en su corazón todavía carga con toda esa amargura y con todo ese rencor. Y aunque usted, hermano, visiblemente esté limpio, aunque usted quizás lo que todos podamos ver sea alguien recto, noble, piadoso, Dios sabe que en su corazón, hermano, hay amargura, hay rencor que debe de ser perdonado. Versículo 12. Le seguimos leyendo, hermanos, hasta el final del capítulo. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacerle volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo es el pecado, hermanos? Jonás prefirió ser arrojado al mar. O sea, su orgullo era tanto, hermano, que él decía: aviéntenme al mar con toda aquella tempestad, arrójenme, antes que yo ir y predicarle a aquellos sucios pecadores. ¿Sí o no? Porque Jonás no dice: Jehová, voy a ir a donde tú quieras que vayas. Dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. O sea, Jonás prefería morir antes que perdonar e ir y predicarle a los ninivitas. ¿Por qué no arrepentirse, hermano, en ese momento? A veces, hermano, como lo decía, hacemos más largo el propósito de Dios simplemente con algo con algo que hubiese sido tan fácil. El plan de Dios, hermano, para Jonás era otro. Jonás no iba a morir. Aunque él quería morir, Dios no lo iba a matar. Tenía preparado para él un pez, dice la Biblia. ¿Cuánto te ha costado, hermano, el no querer perdonar? ¿Cuántos años sin hablarle a tal persona? ¿Cuántos años sin poder convivir con tal persona? ¿Cuántos enojos? Es más, a veces, hermano, la persona que nos hizo el daño ya ni siquiera está con nosotros. Pero nosotros seguimos enojados por algo que ya fue hace años. Y preferimos seguir cargándolo, y preferimos seguir teniendo la amargura, y preferimos seguir haciéndonos los oxisos por no perdonar. Y actuamos de la misma manera que lo estaba haciendo Jonás. Preferimos morir antes que perdonarlos, antes que amarlos. Ahora vamos a ver, ya vimos, hermano, el pecado de Jonás, ya vimos cuál fue el castigo para Jonás, y ahora vamos a ver el perdón de Dios para Jonás. Versículo 2, capítulo 1. Esta oración, hermano, dice el versículo 1, que es desde el vientre del pez. Y vea cómo obra ahora Jonás. Versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hermano, vea la misericordia que Dios estaba teniendo con Jonás para que Jonás estuviera diciendo estas palabras. Jonás no había descendido al Seol. No, Jonás está diciendo estas palabras por la forma en la que se sentía dentro del pez. Desde el Seol clamé, lo que hoy pudiéramos decir que es el infierno. O sea, Jonás, lo que estaba atravesando en ese pez no era fácil. Y lo que dice, y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás había llegado, hermano, al punto donde no podía más. Su amargura lo había llevado a sentirse muerto. Su amargura lo había llevado, hermano, a una desesperación tal que se da cuenta que su única oportunidad de salir es el Señor, es Dios. Dios lo perdona y le da la segunda oportunidad porque ese es nuestro Señor, un Dios misericordioso. Jonás en el capítulo 3, todo el capítulo 3, hermano, va y les predica a Nínive. Vamos a leerlo rápidamente, hermano, y gracias a Dios ya hoy leyó un libro de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Lo que no hizo todo el año, hoy lo va a hacer. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Wow, qué diferencia, ¿verdad? Hubiera sido, nos hubiéramos ahorrado el capítulo 1, 2 y 4, probablemente. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Wow. Hermanos, Jeremías era un profeta sumamente obediente a Dios. Dice que cuando queriendo renunciar a su llamado de profeta, no pudo porque sentía un fuego dentro de él que no lo dejaba, que lo lastimaba, que lo quemaba, por querer intentar dejar el llamado de Dios. Y Jeremías no vio a ningún convertido. Jonás, hermano, vio a 120,000 personas convirtiéndose al Señor. Pero lo triste, hermano, es cómo termina el capítulo 4. El rencor y el enojo de Jonás aún seguían. Por eso digo, las formas en las que trabaja el Señor son maravillosas. ¿Te imaginas Jeremías viendo esta victoria de cómo un pueblo completo se arrepiente? Cuando a él, por ser el profeta verdadero, la gente quería matarlo, lo aventaron a una cisterna de lodo. Entonces, es algo maravilloso la historia de Jonás. Jonás, hermano, era el ejemplo perfecto que Dios quería usar para que usted y yo pudiéramos aprender a perdonar. Dice el capítulo 4 que leíamos al principio, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás seguía, hermanos, con el mismo capricho. Jonás seguía, pues ¿por qué los perdonó? Jonás decía, ¿para qué vine?
Y como lo decía al principio, hermano, Jonás tenía las razones válidas, humanamente hablando, para no querer ir. Y oró a Jehová, versículo 2, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se asentó debajo de ella la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Sabe qué estaba esperando Jonás? Que Dios los destruyera. Se fue al extremo de la ciudad. Me lo imagino, ¿verdad? Así como un niño. Se sentó, se enojó, diciendo: espero que Dios los destruya. Después de renegar contra el Señor. Ahora, por eso es que quise ver el pecado de Jonás, cómo Dios lo castigó y cómo Dios lo perdonó. El pueblo de Nínive era un pueblo perdido, sanguinario, violento. Era un pueblo desobediente a Dios. Pero Jonás era de igual manera desobediente a Dios. Dios le mostró, hermano, su misericordia a Jonás directamente en el vientre del pez. Jonás clama a Dios y Dios le responde. Y no solamente eso, hermano, sino que le da la oportunidad de volver, ir y predicar a aquel pueblo y que se arrepintiera. O sea, Dios no solamente lo perdonó y lo desechó, porque con Saúl desobedece, dice la Biblia, es desechado. Dios le dice: ¿sabes qué? Ve y predica. Te voy a dar la oportunidad nuevamente. Pero aún así, Jonás sigue necio, enojado, rencoroso. A veces se nos olvida eso, hermanos. Para yo poder perdonar, yo debo de entender que Dios me ha perdonado a mí. Y que así como la otra persona está perdida, como así quien me dañó es pecador al igual que lo era yo, como así quien me lastimó tiene la misma carne que yo. Y si yo, por la gracia infinita de Dios, su misericordia que alcanza perdón para todo, ese Dios tan grande, amoroso, me ha perdonado, entonces ¿quién soy yo para no perdonar? Hermano, lo has experimentado una y otra vez en tu vida. No solamente cuando no eras creyente, sino ahora, cada vez que fallas, que eres creyente, hay misericordia en ese trono lleno de gracia. Hay perdón en él. Y si Dios te perdona a ti, hermano, porque la persona con la que estás enojada no merece tu perdón. Si Dios, que es 3 veces santo, justo, recto, no hay mancha en él, no hay un solo gramo de corrupción en él. Todo lo que él hace, lo hace de manera perfecta. La forma en la que él se dirige es buena. No hay punto en el que él se equivoque y decide perdonar criaturas incorrectas. Pero la forma en la que los perdona es a través de poner a su hijo en la cruz. ¿Quiénes somos tú y yo al lado de él para no querer perdonar? Dios, hermano, le muestra el amor hacia su creación. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabecera y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora ya parecía, ¿verdad?, que el enojo se le había olvidado. Pero era Dios quien estaba también haciendo esa calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Wow. ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo, hermanos? Desear la muerte antes que la vida. ¿Hacia dónde nos puede llevar, hermanos, el no querer perdonar? Desear la muerte antes que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y que en espacio de otra noche pereció.
O sea, Dios utiliza la calabacera, hermano, como una alegoría para enseñarle a Jonás y dice, tú te preocupas por una rama, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Te preocupas por una planta, te compadeces, te entristeces, te enojas porque creció, vivió y se murió en una sola noche, en un solo día. Versículo 11. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios le estaba diciendo, yo los amo como te amo a ti. Así como a ti te perdoné, los perdoné a ellos. Porque dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire, hermano, usted puede tener todas las excusas del mundo. Usted puede tener todas las justificaciones para aquellos que lo han lastimado. Quizás le robaron, quizás le cometieron fraude, quizás dijeron palabras hirientes hacia usted. Quizás incluso hasta violentaron, ¿verdad?, físicamente contra usted. Lo agredieron de una forma o lo trataron de una manera en la que no se puede tratar a las personas. Pero siempre es mejor, hermano, un gramo de misericordia que un kilo de justicia. El Señor, dice la Biblia, que es lento para la ira y grande en misericordia para con cada uno de nosotros. Para con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor te perdona al día? Con ese mismo pecado que quizás no puedes dejar. Y el Señor dice, venid a mí. Yo soy fiel y justo para perdonar todos sus pecados. Y aunque el diablo sea el acusador y te esté señalando, a mí no me interesa, yo te perdono. Si Dios te perdona a ti, hermanos, ¿tú quién eres para no perdonar? Parece ser que el libro de Jonás no tiene un final contundente respecto a lo que pasó con Jonás. Si cambió su rencor, su actitud, y si logró perdonar a los ninivitas, la Biblia no lo dice. O si siguió obstinado guardando rencor. Lo que sí es contundente es cómo Dios ama y perdona a todos. Y así como Dios me ha amado y perdonado, yo debo de perdonar a otros. Yo no soy mejor que nadie, hermano, para no querer perdonar. Si Dios, que es el estándar de la moralidad, está dispuesto a perdonar, y no solamente perdonar, salvar, y no solamente salvar, darles vestidos nuevos y sentarlos en los lugares celestiales con Cristo, a un pueblo perdido, perverso, corrupto. Entre esa gente, hermano, estamos usted y yo. ¿Por qué yo no habría de perdonar? Ninguno de nosotros, hermano, creo yo, que ha recibido la humillación y degradación como la que Jesús recibió en esa cruz. Ninguno de ustedes, hermanos, se nos ha tratado como trataron a Jesús en la cruz. Porque Jesús, hermano, no era como usted y como yo. Jesús no era pecador. Usted y yo sí mereceríamos la cruz justamente por cada una de nuestras fallas, pero Él fue injustamente por cada uno de nosotros. Mis pecados, sus pecados eran la razón por la cual Él estaba sufriendo esa vergüenza. Y aún así, hermano, Él decide olvidar mis pecados y nunca más acordarse de ellos. Nunca más restregármelos en la cara y decirme, tú hiciste eso, porque Él no es así. Él los olvida y los deja. El Dios que conoce todo, que sabe todo lo que ha pasado en la historia, voluntariamente decide olvidar mis pecados a través de su perdón. Porque yo no habría de perdonar, hermanos. La única razón válida para no perdonar sería que la ofensa que me han hecho es mayor que la forma que ofendieron a Jesús en la cruz, haciéndose pecado por mí. Pero creo que nunca hubo ni habrá una ofensa tan grande como la que le hicieron a Él en el Gólgota. Entonces, claro que puedo perdonar. Pero el perdonar, hermano, no es con mis fuerzas. No es con lo que yo puedo hacer. Aún el perdonar debe de ser a través de la gracia de Dios. Aún el yo poder dejar esa amargura, ese rencor y olvidarlo de la forma como Dios lo hace, va a ser a través de su gracia. Si Él me manda a perdonar es porque Él me dará la gracia para poder hacerlo. Pero no es por nosotros, es a través de Él. En un momento, hermano, vale la pena, piénselo, vale la pena seguir cargando ese peso lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura. Vale la pena seguir estando peleado con esa persona. Vale la pena no seguir hablándose. Vale la pena seguir distanciado. La respuesta siempre será un no.
Porque no, hermanos, nunca vale la pena. Estoy estancado no queriendo perdonar en ese pasado. Estoy estancado en aquel enojo, estoy estancado en aquel pleito. Y ese estancamiento no me puede dejar disfrutar hoy la bendición de Dios. Pregúntese, hermano, ¿a quién debe perdonar hoy? ¿Contra quién está almacenando enojo o amargura en su corazón? Realmente no puede perdonar o no quiere perdonar. Hoy es, hermano, el día que debemos de pedirle a Dios que nos dé de su gracia para poder perdonar y amar a aquellos aún que nos han ofendido. La Biblia dice allá en Mateo, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Si tratas bien a los que te tratan bien, ¿no hacen así los de afuera? Dice la Biblia, ama a los que te odian. Ama aún a tus enemigos y ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Yo no sé, hermano, qué rencor tienes. Yo no sé qué enojo tienes y contra quién lo tienes. Quizás, y gracias a Dios, si tú no tienes ninguno hacia nadie. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios y tu corazón puede estar tranquilo en ese aspecto. Pero si tú tienes algo, hermano, contra alguien, si tú tienes enojo, es más, hermano, a veces muchos están enojados con sus padres, con sus abuelos, con hermanos, ¿verdad? Que ya ni siquiera están en vida. Y como le dije, hermano, vale la pena seguir enojado por eso. Algunos, hermano, el perdón no es hacia otros, sino hacia uno mismo. Y no quiero sonar como psicólogo, pero es una realidad. A veces no nos perdonamos nuestro pasado, a veces no nos perdonamos aquellas cosas en las que nos equivocamos y vivimos pensando, ¿y si mejor hubiera reaccionado de esta manera? ¿Y si hubiera sido más sabio? ¿Y si mejor hubiera hecho esto? ¿Y si quizás fue mi culpa? Y vivimos también, hermano, cargándonos el desprecio hacia nosotros mismos, ese mismo enojo por aquello que ya pasó y que ya sucedió. Mira, hermano, creo yo que ningún rencor vale la pena estar alejado de Dios. Porque si yo sigo con ese rencor, estoy lejos de Dios. ¿Vale la pena, hermano, estar alejado de Dios por ese enojo? ¿Verdad que no? ¿Contra quién está enojado, hermano? ¿A quién tiene que perdonar? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes qué es lo que nos conviene a nosotros. Gracias, Señor, porque tú sabes que la amargura, Señor, el rencor en el corazón no son agradables delante de ti. ¿Cuánta gente, Señor, puede vivir peleada? ¿Cuánta gente, Señor, vive amargada, enojada contra todo el mundo por cosas no insignificantes, sino por cosas de hace años atrás? Señor, danos la gracia para poder hacerlo. Danos, Señor, la misericordia para poder perdonar. Recuérdanos, Señor, cuán pecadores somos y cuán misericordioso eres tú para con nosotros. Recuérdanos, Señor, de dónde tú nos sacaste y el medio y la forma, Señor, para que ese perdón de pecados se pudiera efectuar. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos en nuestro corazón, no teniendo rencor contra nadie, no odiando a nadie, no deseándole mal a nadie, Señor, no al contrario, orando por ellos, amándolos y esperando, Señor, que un día puedan recibir esa misericordia de parte tuya que nosotros hemos recibido. Hermanos, si quiere tomar un momento ahí en su lugar y quizás quiere ponerse de rodillas, quiere venir al altar, usted sabe el nombre de la persona